Bienvenidos todos a un segundo episodio de nuestro programa en vivo desde Behavioral Fields. Estoy súper contento de estar de vuelta con un episodio bien especial también, como tuvimos en el primero. Ahora tenemos un invitado que es también un amigo mío y de verdad que una persona a quien admiro bastante por el esfuerzo que ha estado haciendo en el país en temas de behavioral science, y no solamente en la práctica, sino también por un background que trae académico y de estudios que muchos de nosotros también nos encantaría tener y quién sabe en el futuro algo, ¿no? Y esta persona se llama José Arellano. José es de verdad una persona muy especial para el mundo del behavioral design en el Perú. Es cofundador de Heurística, una de las primeras empresas que se está dedicando a la consultoría en temas de behavioral science en el país, y también es profesor el programa de especialización de Economía y Comportamiento de la Universidad del Pacífico. De hecho, quizás algunos de ustedes ya hayan llevado algún curso con él y de verdad que es un extraordinario profesional. Estoy súper contento de tenerlo en el programa para que nos cuente además de esta experiencia, porque José, además, como comentaba hace un ratito, ha estudiado una maestría en Behavioral Science en la Universidad de Warwick, en Inglaterra, en Londres, y que de verdad estoy seguro que ha sido una experiencia alucinante y justo ahora voy a aprovechar en preguntarle algunos detalles de esa experiencia. Así que gracias por estar con nosotros, José. Bienvenido al programa. De verdad que es un lujo tenerte. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos los que están escuchando, viendo? Nada, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y va a ser un gusto compartir sobre los temas que quieras conversar. En verdad, el objetivo para mí sería poder eh, animar a las personas a prestar la atención a este campo, a empezar a investigar y ojalá pronto a aplicar también, porque se necesita bastante eso, especialmente no solo en Perú, sino en la región. No, gracias a ti, José, de verdad que somos súper contentos de poder tenerte. Y además, más aún porque me causa mucha gracia cómo nuestras carreras, como comentaba al inicio, José y yo nos conocemos desde hace varios años y nuestras carreras han ido bastante también en paralelo y nos hemos terminado encontrando en esta disciplina tan alucinante. José, para empezar, la primera pregunta que tengo y que es una pregunta que le hago a muchas personas que ya tienen experiencia en behavioral design, behavioral science, y es, ¿cómo llegaste a esta disciplina? ¿Cómo caíste aquí? O sea, ¿cómo empezaste? Creo que es un buen dato para todos los que están buscando empezar a aprender, a ganar experiencia, en saber cómo es que las personas que ya tienen experiencia en la cancha como tú arrancaron, ¿no? Entonces, como que, ¿cuál es tu historia, esa historia de origen de cómo nace José Arellano en el mundo de Behavioral Science? Dale, gracias. Es una buena pregunta. Eh, Perdón, y me acordé que nosotros nos conectamos nos reconectamos hace unos años, ¿no? A partir de Yokai Cho, que luego abrió todo este mundo acerca de cómo diseñar comportamientos basado en evidencia. Pero a veces creo que me has hecho recordar como a superhéroes o algo así, como que tienen a veces una historia de origen y a veces es medio oscura. Exacto. Supongo que mi origen podría ser no oscuro, pero sí desde la insatisfacción en la que estaba en ese momento de mi vida profesional, y es relativa insatisfacción, no era total, y también desde el desconocimiento. De hecho, cuando yo empecé a ver este tema, no existía como término behavioral science, que ahora, claro, es conocido entre un nicho o un público muy específico, pero se sabía poco del tema, ¿no? Y empezaba a sonar behavioral economics y ahora tenemos una confusión entre muchos nombres, insights economics, design, science, ya podemos hablar un poco más de eso. Pero en ese momento que era 2015, 2014, 2015, conocía poco sobre la disciplina y lo que yo hacía era trabajar, como tú bien sabes, en investigación. Eh, los psicólogos sociales, cuando salimos de la universidad, sobre todo los que éramos sociales, porque ahora hay en especialidades, no tenemos muy claro hacia dónde ir. O sea, sí los que trabajan tal vez en recursos humanos y hacen selección sobre todo, tal vez los que trabajan en comunitaria, pero los que les gusta investigar y entender fuera de la academia, porque en la academia sí hay posiciones para los sociales, normalmente se van investigadoras de mercado. Y ahí hay mucho de investigación, mucho de metodología, mucho de gestión, y hay mucho de personas, pero hay poco de conceptos o teoría acerca del comportamiento humano. Entonces yo aprendí, me encantó mi experiencia, aprendí bastante investigación, por eso tengo una buena base
para lo que hago actualmente, que es también investigación, pero sobre el comportamiento humano. Pero no hacía dos cosas. Primero, no hacía psicología realmente de manera formal. O sea, la clásica que decimos entre psicólogos, pero no cualquiera puede hacer una entrevista, ¿no? Como que tienes que saber empatizar, saber no sugerir respuestas, ser neutral. Pero eso no es psicología formal, pues. O sea, son herramientas básicas de método de investigación, pero las puede también hacer un sociólogo, un antropólogo, una persona bien entrenada en métodos. No aplicábamos conceptos, constructos psicológicos, entonces me faltaba realmente trabajar en psicología y me faltaba intervenir, digamos, hacía un proceso de investigación para conocer y digo, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Queda un informe y no pasa nada más. A partir de esa relativa insatisfacción, porque estoy muy agradecido a mi experiencia y sobre todo a las grandes jefas que tuve, tanto en mi experiencia en Ipsos como en el grupo RPP, decido irme a estudiar algo nuevo. Estaba indeciso. Todavía, de nuevo, no había como que este conocimiento grande de Behavioral Science, Behavioral Economics, y veo maestrías en investigación psicológica, y me encuentro con esta que era rara, ¿no? Behavioral and Economic Science en Warwick, y una que tenía otro nombre, porque ahora hay una de Behavioral Science en LSI, y en su momento tenía un nombre de Management Operations, algo así, y había otra que me gustaba de UCL, que se llama Social Cognition, que parecía un toque más académica, pero muy relevante también, muy interesante. Finalmente postulo y Warwick es una de las que me acepta y dije, y ahí empecé a leer más del tema y me enamoré, ¿no? Dije, esto es psicología, esto es una aplicación práctica, esto puede generar bienestar en las personas y con la maestría, con la oportunidad de salir afuera a estudiar, es que empezó mi camino y la pasión que tengo ahorita por trabajar en ciencias del comportamiento. Buenazo, José. De verdad, sí, sí, creo que me parece interesante tu historia porque me identifico bastante con esa sensación que tenías de claro, ¿no? O sea, uno a veces estudia una carrera tan linda como psicología y te pasas 6 años, lo que fuese, aprendiendo nuevos conceptos y demás, pero no tienes claro cómo la aplicas claro, en investigación en el mercado donde trabajamos, donde definitivamente genera valor, pero hay otras personas que también pueden dominar esas herramientas de investigación, ¿no? Entonces, me identifico, me alineo totalmente con tu historia. Yo creo que también ha sido un caso muy parecido para mí. Y José, pasando ahora a otro tema que había mencionado hace un rato, tu experiencia habiendo estudiado una maestría afuera, que creo que es algo bastante interesante y que nos llamaría la atención a muchos de nosotros. Primero, tú estuviste en Warwick, ¿no es cierto?, en Inglaterra. ¿Cuánto tiempo fue lo que duró más o menos tu maestría? Ahí, aunque hay algunas que toman más tiempo, el estándar es de un año. Bacán, bacán. Y solo también para confirmar, y quizás a lo mejor lo podemos compartir con los chicos, el programa que estudiaste tiene un nombre en particular, es decir, cómo alguien podría encontrar el programa en sí, como para que sea una referencia para todos. Dale, sí, hasta ahora creo que se mantiene el programa. En su momento era relativamente nuevo. Se llama Behavioral and Economic Science. He tenido problemas para traducirlo porque por ahí lo hemos traducido como ciencias conductuales y económicas, ¿no? Ciencias y economía del Ujú. comportamiento, pero tiene este doble componente. De hecho, lo bacán y lo que me gusta del programa es que en comparación a otros que existen afuera, que le prestan más o menos énfasis a la parte de economía o a la de psicología, este es un programa híbrido entre tres facultades, la de psicología, la de economía y también la escuela de negocios. Entonces, de una manera, un programa híbrido bastante balanceado y también completo, que me permitía tener, en Buenazo. verdad, entrar a otro mundo, que es el de la economía, la microeconomía, y también entender mucho de cómo se puede aplicar la psicología, como hemos hablado, de manera práctica para investigar y también para intervenir. Ahora existen otras, dentro de Warwick también, como hay una que se llama Behavioral and Data Science, que como muchos creo que es el futuro, ¿no? La unión De entre acuerdo, estas perspectivas. Y también tal alrededor de cual. Europa. Europa, Norteamérica y en Sudamérica también están abriendo algunas iniciativas. Acá tenemos el programa de especialización. A nivel de maestría en algunos países también están empezando a nacer, como en Brasil y en Colombia. Sí, sí, buen dato, José. Efectivamente, yo creo que una de las cosas que más me llama la atención de esta experiencia que has tenido es que en el Perú, actualmente, si pensamos en los diferentes profesionales que nos dedicamos a temas de comportamiento o en general al diseño de comportamientos,
Muy pocos realmente creo que han tenido la oportunidad que has tenido de estudiar fuera de una maestría específicamente y profundizar en la parte más científica, académica de aquello que nosotros estamos tratando de implementar. Y por lo mismo, pues me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tal? O sea, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal a nivel quizás personal, a nivel profesional? ¿Cómo es? O sea, claro, más allá de estudiar una maestría fuera, ¿qué tal es estudiar algo en temas de ciencia en una universidad tan prestigiosa como la de Warwick? Sí, es una gran pregunta. Aquí una de las cosas que podría empezar como para entender mi respuesta, que puede ser no tan precisa, es que una de las limitaciones que tenemos a veces es la memoria. Y yo no soy muy bueno como para recordar detalles con precisión y esta maestría la llevé para mi propia sorpresa hace más de 6 años. No, hace 6 años que empecé el máster. Entonces, sí tengo recuerdos muy claros, pero hay cosas que se me han ido ya con el tiempo. En general, así funciona un poco raro mi memoria, pero en general a mí me encantó la experiencia. Una de las cosas que más valoro es la experiencia de vida, sinceramente, el tener la oportunidad de vivir en un otro país y hacer las cosas por mi cuenta, ¿no? Hasta ese momento, hasta antes de irme, yo vivía en la casa de mis padres, entonces fue una experiencia bacán poder yo estar por mi cuenta, sostenerme por mi cuenta, poder estudiar, organizar mi propia vida y en una cultura totalmente distinta. Pero la experiencia de estudio, que creo que es lo más interesante tal vez para todos, fue muy enriquecedora por dos cosas. Primero, porque te mostraba una amplitud de temas y eso es importante entender que cuando hablamos de psicología, y es un campo muy amplio de estudio, cuando hablamos de ciencias del comportamiento, son muchos campos de estudio, cada uno que es muy amplio y tiene mucha profundidad. Entonces, es imposible que en un año entiendas y manejes toda la información que tendrías que manejar para ser un experto o un especialista realmente en el tema. Fuera de eso, la maestría generalmente no te prepara para aplicar, sino te prepara para conocer y pueden ser relativamente teóricas. Ya luego tienes que ir al campo a aprender cómo hacer las cosas en la práctica. Entonces yo valoro mucho la experiencia porque respecto a un curso que podría ser un taller más pequeño, un curso de extensión, esto me permitió conocer las bases que tenía que entender al momento de aproximarme a un proyecto de cambio en comportamiento. De alguna manera, luego de la maestría tuve la oportunidad de trabajar ahí en una entidad social del Ministerio de Salud, en intervenciones de cambio de comportamiento a través de ensayos clínicos aleatorizados a gran escala y me di cuenta de que habían cosas que me faltaban conocer, pero ya podía identificar cuáles eran esos huecos de conocimiento. Entonces, una de las cosas que valoro es que te da una base general para entender qué debes tener en cuenta al momento de trabajar en la práctica y qué cosas por ahí te falta conocer, tienes que reforzar. Algo que pasa cuando es como, no sé si hay un dicho sobre esto, es como, no sé si conoces hay este efecto, ¿no? El efecto de Dunning-Kruger, que cuando sabes Ujú. poco de un tema, te sientes que eres especialista, a lo máximo empiezas a saber más y dices, uy, no sé nada, hasta que llega un momento en donde ya sabes bastante y dices, ah, bueno, sé algo del tema. Entonces yo creo que es Exacto. lo mismo, ¿no? Aprendes algunos principios de diseño, de comportamiento y dices, ah, esto es, sí, ese es el comportamiento. Es mucho más complejo que eso. Entonces cuando llegas a conocer un poco más te das cuenta que no sabes nada y luego de estudiar un año te das cuenta que sabes algunas cosas, pero ya puedes mapear esas cosas que no sabes. Y eso es lo que te permite ser un profesional que trabaja de forma responsable y con ética. Y luego en la cancha poder tapar esos huecos de conocimiento o con tu propio desarrollo profesional o con otros equipos, pero con otros miembros del equipo. Porque para diseñar una intervención, una sola persona es difícil que sepa cómo hacer todo, cómo hacer la investigación, cómo hacer el diseño, cómo saber de estadística, cómo saber de temas cualitativos. Normalmente se requiere una perspectiva interdisciplinaria y eso es como un poco también lo rico de las ciencias del comportamiento. Sí, buenazo, José. Totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, uno cuando comienza en el tema de behavioral science, cree que descubres tres, cuatro cosas y dices, bueno, acá, mira todo lo que puedo hacer y luego te vas dando cuenta de cuánto más hay y cuánto es lo poco que uno sabe realmente, ¿no? Así que está buenazo el énfasis en ese efecto de Dunning-Kruger que es muy usual, especialmente en el mundo académico. Este, José, cuando converso con muchas personas siempre me hacen preguntas relacionadas, por ejemplo, con qué cursos, qué maestrías puede llevar alguien para aprender un poco más sobre behavioral science o behavioral design.
En tu caso, con la experiencia que tú has tenido, ¿qué recomiendas? O sea, ¿recomendarías que alguien considere ir afuera a estudiar, como lo hiciste tú? Y de ser así, ¿qué programas conoces o qué programas recomiendas que alguien tome en consideración al momento de evaluar esas alternativas? Sí, de acuerdo. Sí, es toda una discusión, ¿ah? Que podemos como hablar sobre eso un poquito, sobre, claro, qué debe hacer alguien que quiere entender esto y que quiere empezar a aplicarlo. Hay diferentes perspectivas y yo creo que cada una puede ser válida por diferentes motivos. En principio, creo que hay diferentes rutas para poder entender bien estos principios. Depende también de cada uno. Hay gente que es más autodidacta. Generalmente yo prefiero y necesito una estructura como un curso me ayude a entender. Hay gente que puede empezar a leer por su cuenta, investigar y llega a tener un manejo relativamente sólido de diferentes temas. Eh, Tenemos que tener en cuenta que si quieren trabajar esto de manera seria, yo sí en general recomiendo estudiar esto también de manera seria. El comportamiento humano no es algo simple, ¿no? Ni sigue reglas que son fáciles o leyes que son fijas, sino puede tener muchos matices. Y en general, a pesar de que vemos normalmente estos ejemplos populares de cambio de comportamiento, mira este pequeño cambio, gran impacto, cambiar el comportamiento no es fácil, ¿no? Si fuera fácil cambiar el comportamiento, ya lo hubiéramos visto en contextos como el actual, en donde uno de los principales problemas para las altas tasas de contagio que hemos visto en el último año se debe principalmente a un componente conductual, ¿no? Y a los problemas que tenemos, o no los problemas, sino a las limitaciones que tenemos para autorregularnos, o a las falsas creencias que podemos tener, o a las actitudes y la dificultad de campañas o de la comunicación tradicional para cambiar esas actitudes y finalmente el comportamiento de las personas. Entonces, entendiendo que el comportamiento humano es complejo y que cualquier institución que trate de lidiar con temas de comportamiento o cambio de comportamiento debería perdón, entendiendo que el cambiar el comportamiento humano es complejo y que muchas instituciones lidian con problemas de comportamiento entre sus consumidores o internos dentro de la empresa, deberían recurrir a especialistas, ¿no? A gente que realmente esté formada en el tema. Es como, a veces hago esta analogía, ¿no? Si yo quiero construir un edificio, llamo a ingenieros civiles y arquitectos y a personas que sean especialistas en eso. Si quiero cambiar el comportamiento humano, llamo a un especialista en esto que sea bien formado o alguien que maneja algunos conceptos pero no la tiene clara y no sabe muy bien cómo implementarlos, cómo evaluarlos. Entonces, para mí es la ruta segura, pero yo soy medio averso al riesgo. Entonces, generalmente recomiendo eso como una ruta buena en la cual pueden formarse. Ahora, como les digo, hay diferentes vías. Yo creo que cualquiera puede diseñar comportamientos, pero para hacerlo debe formarse bien, simplemente. ¿No? No es algo tan simple de hacer y ni que se debe confundir con lo que vamos a hablar más adelante, creo que es lo de los nudges, ¿no? No, ciencia del comportamiento no es nudges, sino puede ser mucho más complejo de eso, y también eso lo podemos analizar en el contexto de la pandemia definitivamente. Eh, ¿Dónde estudiar? A mí, bueno, estoy sesgado, me gusta la formación que recibí y trabajo de manera cercana con personas que han estudiado la misma maestría que yo. Nuestro director en Colombia ahorita también es de la maestría de Warwick. Nosotros trabajamos proyectos con socios de Busara, que es una consultora que domina en África y que trabaja proyectos a gran escala de cambio del comportamiento. Y también tengo compañeros ahí de Warwick con quienes trabajamos algunos proyectos. Pero también reconozco que hay otros programas que me han jalado el ojo y llamado la atención últimamente. Uno de ellos es en LSI, de Behavioral Science, aunque también entiendo que hay otro que se llama la psicología de la vida económica, que trata de temas similares. Creo que otra interesante es una que está en la Universidad de Pensilvania, que no existía hace unos años, pero ya Sí, está activa. Y sí, sí, también sí. suena bastante, que es el PNN de Social and Behavioral Science, creo. Ujú. Sí, puedo equivocarme con el nombre, pero por ahí va. Y me gustan esas dos, ¿por qué? Porque les veo bastante un componente aplicado. Se encargan, al menos desde la facultad de los profesores, de, de hacer varios proyectos de investigación que tienen un componente de experimentos de campo, ¿no? Que es básicamente probar en un contexto más realista si una intervención tiene el efecto esperado. Y eso me gusta porque yo, o sea, perdón, cualquiera tiene derecho a formarse solo para la academia o para un interés más personal, pero particularmente yo busco cosas que se puedan aplicar y creo que esos másters cumplen con esos requisitos. Hay otros, definitivamente, que valen la pena, pero esos son algunos de los que más me han llamado la atención últimamente. Qué interesante, José. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, hay
Hay programas, como mencionas, muy, muy buenos. Yo he escuchado bastante sobre el programa de UPenn, que también en Estados Unidos, que creo que es una buena alternativa para los que quieran, quizás no necesariamente ir a Europa, ¿no? Entonces, pero de acuerdo con que también va a depender, ¿no? De cuál es su objetivo, cuál es su aspiración, el escoger qué programa, ¿no? Creo que hay algunos programas que quizás te llevan mejor por una línea más académica, incluso para personas que quieren estudiar un doctorado después. Y me imagino que también hay otros programas más orientados a personas que quieran más hacia el lado del diseño o más implementados. Entonces, qué bueno que hay oferta, digamos, de diferentes tipos de programas ahí afuera y está súper, súper interesante. Ahora, de vuelta a Perú, José, ¿no? Ya regresas a un país, y estamos hablando ya hace algunos años, a un país donde todavía Behavioral Design es algo que está aún formándose y comenzando más o menos. Me llama mucho la atención cómo es que comienzan tú y Pedro, tu socio, toman la decisión de comenzar a trabajar o formar una empresa como Heurística. Perdón, antes de seguir con eso, ¿cuántos años ya tiene Heurística? ¿Dos, tres años? Si no me equivoco. Acabamos de cumplir 3 años. Buenazo, 3 años, sí. Felicitaciones, entonces, con mayor razón, de verdad, me parece locazo como el tiempo ha volado. Me acuerdo mucho cuando nos juntábamos al inicio, cuando recién estaban comenzando, y me da mucho gusto haber sido parte, digamos, de ese inicio de una empresa tan aún joven, pero nueva en esta industria. Entonces, con mayor razón, considerando estos 3 años de experiencia, José, mi pregunta aquí es, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que has podido tener en este tiempo con este emprendimiento y que nos pudieran, no sé, nutrir o pudieras compartir con nosotros? Es una gran pregunta. Primero, bueno, gracias. Heurística nació porque yo y Pedro, que es mi socio, y los dos somos los cofundadores, queríamos trabajar en esto. Y no había dónde trabajar de forma exclusiva en ciencias del comportamiento, ¿no? Como tú dices, algunas organizaciones sí, en el Estado está referente Minedu, por ahí estaba INILAB, pero más como que aplicado, ciencias del comportamiento, en el ámbito no solo público, sino de negocios, no existía. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Emprender. Y fue una apuesta, es una apuesta a emprender, es una apuesta a pérdida generalmente. No lo pensamos mucho porque en verdad lo que queríamos era trabajar en lo que nos gustaba y felizmente ha tenido éxito. En verdad, independientemente del éxito, yo estoy contento. O sea, si Heurística no resultaba en esos años, para mí la experiencia iba a ser más que satisfactoria, ¿no? Más que valiosa. Y felizmente lo ha tenido, hemos tenido una buena acogida. Y lo que he aprendido es una cosa que yo no suelo hacer, que yo soy medio pesimista, ¿no? De alguna manera, hay una frase que resonaba conmigo, que vi en una serie hace poco, que estoy viendo que me afané, que se llama, o sea, dice algo como que si esperas lo peor, que nos invita a hablar de los puntos de referencia, ¿no? Las anclas, nunca te vas a decepcionar y te puedes sorprender gratamente, ¿no? Entonces, yo soy medio pesimista, ¿sí? Suelo cuestionar mucho mis propias decisiones, a veces mis propias habilidades, y eso a veces, porque a mí me limita a superarme, ¿no? Y a enfrentar retos para ponerme a prueba, pero a veces te limita también a no aventurarte y no tratar de hacer cosas muy nuevas. Entonces, en ese sentido, Pedro me complementa bastante bien y él tiene una visión y cree bastante en lo que se puede hacer con la ciencia del comportamiento aquí. Y él me ofreció, de hecho, la oportunidad de abrir Heurística, ¿no? Él fue quien se acercó a mí y me dijo, hagamos esto. Y yo me embarqué con él en la aventura. Entonces, lo que hemos aprendido es que, voy a decir algo que luego voy a contradecir, ¿ya? Si tú quieres, si quieres, puedes, ¿no? La clásica de un coach motivacional, ¿no? El que quiere tiene que intentar y perseverar y va a poder. Entonces, es un componente para nosotros fundamental. Entonces, no teníamos nosotros un mentor que nos explicara cómo hacerlo, sino nos lanzamos en incertidumbre. Vamos a hacerlo juntos, vamos a hacerlo mejor que podamos, vamos a aprender el camino y vamos a tratar de aportar un valor que no tienen ahorita las empresas en el Perú. Entonces, el que quiere puede, en cierto sentido, porque obviamente también tuvimos suerte, elementos del contexto que importan. Por eso me contradigo y realmente no es solo el que quiere puede, depende mucho de factores que están más allá de nuestro control. Pero finalmente tuvimos éxito y lo que hemos aprendido es que
con mucha perseverancia y con buen trabajo podemos tener éxito y podemos tener buena acogida en el mercado. A mí me sorprendió gratamente poder llegar a cumplir ciertos hitos en realidad con Heurística, de trabajar con una empresa tan reconocida como RIMAC, trabajar con BCP, trabajar con multilaterales, el Banco Mundial, el BID. Jamás me imaginé que íbamos a poder lograr eso en tan corto tiempo. Así que estoy gratamente sorprendido. Creo también que existe valor en la disciplina y que con un buen trabajo se puede hacer que los clientes la vean. Creo que es un esfuerzo del día a día. Como tú estábamos hablando al inicio, estamos full. Tú en tu chamba, yo en mi chamba. Creo que esto de liderar tu propio negocio es muy reconfortante, pero a la vez es una demanda, ¿no? Constante de tiempo. No es como que a las 6 de la tarde ya dejo ahí y me voy a hacer mis cosas, sino que realmente le metemos más horas, pero porque también es nuestro deseo, ¿no? De ver a la empresa tener éxito, de hacer un buen trabajo para los clientes con los que estamos viendo algún proyecto. Entonces, sí, hay un montón de aprendizajes también intermedios. De alguna manera, lo que tú dijiste, creo que lo dijiste en un post de LinkedIn, que eras para este curso había sido el diseñador, el que mandaba correos, Sí, el profesor. Ya, para todo. nosotros es un montón de eso, es un montón de eso. Hasta ahora somos un equipo todavía relativamente compacto que ha crecido bastante en realidad a los dos que éramos inicialmente, pero de alguna manera yo sigo siendo la persona que es especialista y que va a hablarle al cliente de temas de comportamiento. Soy aquel que vende también, yo nunca me vi vendiendo. Más bien a mí de chiquito me decían, la clásica en el libreta es como, José es bueno en lo que hace, pero le falta participar. Hasta en la chamba me decían, oye, pero no participas mucho, eres el que tiene que ir a convencer y a vender. Y creo que he adquirido capacidades de presentación, me he dirigido a audiencias de cientos de personas, virtuales y presenciales, tengo que ver temas de contabilidad, tengo que manejar un equipo, nadie me enseñó cómo manejar un equipo, cómo lidiar con las presiones que tengo del cliente y que tengo que satisfacer, pero cuidando al equipo, cómo motivarlos. Entonces es un aprendizaje constante, ¿no? Y estoy muy agradecido por todo lo que estoy aprendiendo y porque estamos teniendo en general buenos resultados. Qué bueno, José, ¿verdad? Que es una gran noticia cómo están creciendo en empresa y en logística. De verdad que los felicito bastante. Tienes un equipo súper capo y a todos los que nos estén escuchando, les recomiendo que sigan al equipo de José, sigan a Heurística en las redes, porque siempre tienen cosas bien interesantes que compartir. La importancia de esta disciplina no solo radica pues, en el conocimiento académico que podemos encontrar en diferentes papers afuera, sino en el práctico o aplicado, y para eso seguir a profesionales que estén poniéndolo en práctica me parece súper interesante. La verdad que los felicito y me da mucho gusto ver cómo han crecido tan rápido. José, otra pregunta que suelo tener de personas con las que converso, que están empezando, tiene que ver con cómo aprender. Ya hemos hablado sobre, por ejemplo, el tema de las maestrías, ¿no es cierto? Pero quizás no todos están necesariamente, y ahora menos aún en pandemia, en la posibilidad de ir a estudiar afuera. ¿Cómo alguien puede aprender en el día a día sobre behavioral science o behavioral design? Entonces, por ejemplo, pensando en libros, pensando en autores, y aquí lo que me interesa es tu propia experiencia. ¿Cómo es que José Arellano ha aprendido, sigue aprendiendo, ¿no? ¿Qué autores, qué libros, qué fuentes recomiendas? Hay varias formas de hacerlo. Eh, es, para mí, algunos de los textos que han tenido mayor impacto no son necesariamente cosas que se aplican, eh, pero que sí me han hecho enamorarme más del campo, ¿no? Uno de ellos es Misbehaving, de Thaler, Ujú. del Nobel, y otro es Undoing, eh, creo, Deshaciendo Errores, que cuenta la historia de Kahneman y Tversky, ¿no? Cómo empiezan a trabajar juntos y la relación personal que tienen, porque me da un vistazo como histórico acerca del inicio de la disciplina y de los retos que ellos mismos pasan y algunas aplicaciones prácticas también, bastantes en realidad. Si alguien que quiere entender y que tiene esa curiosidad puede leer esos libros de todas maneras y le va a gustar bastante, pero alguien que quiere aplicar, yo le recomiendo ahorita tres cosas que se me ocurren antes de estudiar el máster. Cosas que ni siquiera me enseñaron en el máster, de manera interesante. Habrá sido una clase de las 200 que recibí, pero ver manuales aplicados como Mindspace e IST, sobre todo IST, que es una Sí, lectura que se puede hacer en una tarde. Si ven eso y dicen, esto es para mí,
porque es diseño, es práctico, es empírico porque se pone a prueba, pero está basado en teoría, en evidencia previa. eh, Tienen que seguir estudiando el tema. Mindspace es otro, que es un poco más extendido, y de hecho no tuvo tanto éxito entre los hacedores de política porque justamente no era tan simple, y a la gente nos gusta lo más simple. Mientras más simple, más fácil, es Correcto. más probable que tenga éxito. Y otro último es un libro reciente que hemos empezado a leer con algunos miembros del equipo, que se llama The Behavioral Insights, creo que se llama. Behavioral Insights, Sí. que es bueno porque hace un recuento de muchas aplicaciones que se han venido dando en los últimos años, justo como se publicó, creo que este año o finales del año Sí, pasado. es a finales del año pasado más o menos, ¿no? Creo que uno de los autores creo que los autores o uno de los autores son justamente el BIT, creo, ¿no? Sí, el que maneja el BIT en Estados Unidos y Kirkman, que trabaja creo con él en algunos proyectos, si no en varios. Eh, Perdón, José, que te interrumpa un segundito nada más para poner en contexto, el BIT del que estamos hablando es el Behavioral Insights Team, que radica en Londres, en Inglaterra, y que de hecho fue, o bueno, es uno de los primeros equipos que se formaron dentro de este mundo de Behavioral Science. De hecho, diría incluso probablemente la piedra angular de lo que hoy conocemos como Behavioral Science, y publican muchas investigaciones. De verdad que es un grupo que vale la pena seguir, y que justamente, nada, lo ponía como contexto para las personas que nos estén escuchando y quizás no conocen o no han escuchado antes del BIT. Muy recomendable y de verdad un gran grupo dentro de nuestra industria. Sorry que te interrumpí ahí, José. no, para nada, gracias. Sí, a veces también tenemos ese supuesto que la gente sabe de qué estamos hablando, así que es buenazo Sí, que nos des ese golpe para explicar mejor las cosas. Eh, Sin el BIT no estaríamos acá, muchos, creo. Creo que han totalmente de sido acuerdo contigo. desde hace muchos años se aplica psicología de muchas organizaciones, pero de alguna manera han reempaquetado todo y lo han hecho de manera tan simple y con una, al menos, percepción de valor tan clara que creo que eso ha hecho que explote alrededor del mundo. Y por eso ellos ahora están a lo largo del mundo, ellos tienen desde Singapur hasta Canadá, Estados Unidos, Europa, han trabajado en proyectos aquí en Perú y de alguna manera es un referente al cual Es un todos referente. miramos. Así es. Eh, Perdón, ¿cuál era la pregunta que estaba respondiendo? No, sí, perdón, te corté, pero estabas comentando sobre el libro de Ah, Behavioral sí, el Insights. libro. Para ser totalmente honesto, lo he empezado recién a leer, pero creo que tiene un contenido bastante interesante. He visto que tiene también incluso consideraciones éticas que me parece fundamental. Si quieres intervenir en el comportamiento humano, de alguna manera todos ya lo hacemos. Los de marketing, los de publicidad, los de recursos humanos, todos ya lo hacen. Lo hacen sin conocimiento necesariamente formal de lo que están haciendo, de el impacto que pueden tener. Entonces, es mejor saber lo que puedes llegar a hacer, pero cuando ya sabes, tienes que manejarlo de forma responsable. Por eso todos deberíamos tener lineamientos éticos que siempre busquen el bienestar del individuo y el bienestar social con nuestras acciones. Ahora, ¿cuál es el bienestar del individuo y bienestar del social? Esa es otra discusión que puede ser lo que ellos dicen que quieren, lo que ellos realmente quieren, y hay unas visiones que podrían ser interesantes para contrastar. Creo que Thaler tiene un capítulo sobre el tema de la aplicación ética de Behavioral Economics. No me acuerdo si es en su libro Misbehaving o en Nudge, pero recuerdo haber leído un capítulo bien interesante, es un approach bien interesante de Thaler, el autor, hacia justamente este tema que mencionas. Sí, te voy a decir mi secreto peor escondido, obviamente, porque lo voy a decir, que es que puede ser medio avergonzante, pero yo no he leído Natch, alucina. O sea, de alguna No, manera, tranquilo, esas cosas pasan. he leído papers Es de Thaler, papers de Sunstein, y he leído otros libros que son complementarios, pero Natch, más que ahí buscar algún ejemplo como el de la cafetería, no lo he leído. Sé que tengo un libro pendiente de lectura de Sunstein que se llama The Ethics of Influence, que habla justamente de esto y hace algunas encuestas y que la gente, y si saben, si no saben. Hay un montón de temas relevantes a discutir ahí definitivamente y que van a ser cada vez más importante insertar en la discusión pública cuando este sea más popular, ¿no? ¿Qué tanto se debe revelar? Si le hace bien o no, revelar. Entonces, hay muchas cosas ahí que la regulación, por ejemplo, que puede existir del sector privado, es algo que escuché en una conferencia hace años. Debería haber como un regulador comportamental para que regule las prácticas del sector privado en esto. Hay una discusión chévere ahí. Para regresar a la discusión, perdón,
este libro me gustó porque en el primer capítulo mencionaba como un trifecta, tres variables importantes que hacía que el uso de Behavioral Insights, como les llaman, porque no hablan de science, sea especialmente chévere. Que uno es que estaba basado en teoría, entonces se basa en evidencia previa. Lo segundo es que es práctico, es fácil de usar, tiene un traslado, una traducción en la realidad bastante claro, entonces puedes usar esta evidencia, esta teoría psicológica de manera práctica para intervenir en el mundo, y lo otro es que es empírico. Es decir, que no lo apliqué y ya, si no pongo a prueba si funciona, normalmente a través de métodos experimentales, y con eso genero evidencia, ¿no? De lo que funciona o lo que no funciona en diferentes contextos para cambiar el comportamiento humano. Y esto me invita a hablar perdón, me extiendo mucho, pero No, dale, dale, dale. puedes editarlo No, dale. en el corte. Una de las cosas que he leído, por ejemplo, es difícil a veces dilucidar si lo que hablamos, estamos hablando de psicología, específicamente psicología social o cognitiva, y específicamente más el tema de juicio y toma de decisiones, ¿no? Que es una subdisciplina o subárea de estudios dentro de la psicología cognitiva, o si estamos hablando de economía del comportamiento, que es una subdisciplina de economía, o es un mix entre ambas. Dentro de eso se habla mucho de normas sociales, ¿no? O prueba social como ámbito de intervención. A mí me gustó mucho un Sí. paper del el Annual Journal of Psychology del 2016, Annual Review of Psychology, perdón, del 2016, que hablaba de las normas sociales. Era como un review de normas sociales, y una de las cosas que empezaban de ese paper que me encantó es como que hace décadas que los psicólogos sociales saben de la influencia social que tiene el comportamiento o el juicio social de otros sobre nuestro propio comportamiento, pero recién desde hace poco se viene aplicando intervenciones. Y justamente los pioneros en eso, o los ejemplos más conocidos son los del VIT, y cómo aplica esto a temas tan sencillos como el pago de impuestos y cómo tiene un impacto, ¿no? Y con el costo es cero y tiene un gran impacto para la recaudación, para el bienestar social finalmente a través de eso. Entonces, creo que es uno de los aprendizajes. Hay mucha teoría psicológica que vale la pena ser aplicada, pero poco lo aplicamos, a menos en los psicólogos que salimos al desarrollo, a desempeñarnos profesionalmente, y creo que falta dar esas herramientas. Estamos hablando mucho de formación posgrado, ¿no? Pero ya hay carreras que Claro. tratan de economía del comportamiento, de ciencias del comportamiento en España, en Estados Unidos, y acá creo que hay un gran rol que se puede hacer desde la psicología de pregrado para enseñar a las personas que les interesa, ¿no? Al menos un curso o un seminario, a usar esto de manera práctica para diseñar intervenciones de cambio de comportamiento. Qué chévere, buenazo, José. Otro punto es, a ver, el día a día siempre nos gana a todos, ¿no es cierto? O sea, hay muchos temas que tenemos que trabajar y mejorar en nuestro trabajo, ¿no? Todo el tiempo. Pero imagínate que te dijera, José, vas a tener un año libre de preocupaciones desde el punto de vista, digamos, de trabajo, lo que fuese, y vas a poder dedicarte ese año a atacar algún problema, algún tipo de, ¿no? Encontrar una solución a un problema que a ti te parezca muy importante, que te llame mucho la atención. ¿Cuál sería ese problema que te gustaría solucionar? ¿A qué le dedicarías tus habilidades de diseño y de entendimiento del comportamiento para encontrar una solución? Hay varios. A mí me interesa mucho las cosas que puedan generar un tipo de bienestar a nivel individual o social, y creo que hay varias cosas en las que actualmente no estamos actuando según nuestro mejor interés, ¿no? En el área de salud es uno de ellos, en el área de economía es otro, cómo hacer para que la gente, por ejemplo, tome mejores decisiones financieras, para que no se endeude, pero creo que particularmente algo que me interesa a mí personalmente, ni siquiera profesionalmente, es el tema de la polarización. Polarización, y a veces del dominio de la intuición y de las emociones en nuestro juicio y en nuestras decisiones finales. Ejemplo de caso, ¿no? La vacuna. Eh, la razón nos diría que es ampliamente beneficioso y genera un bajo riesgo comparado a no vacunarnos, el ponernos cualquier vacuna que sea aprobada, ¿no? Y que tenga algún tipo de ensayo clínico detrás que demuestre su seguridad y eficacia. Pero la gente no actúa de esa manera. Entonces, me encantaría poder diseñar intervenciones para que la gente de alguna manera tome decisiones. Eso va a sonar porque no somos finalmente racionales, pero tome decisiones que se acerquen más a esta racionalidad y que finalmente nos generen bienestar. Me gustaría y esto va a ir en contra de las creencias de muchas personas, ¿no? Que la gente adopte soluciones que están basadas en medicina basada en evidencia, ¿no? En vez de ir a alinearse los chakras o hacerse reiki o métodos alternativos
que pueden ser contraproducentes para su propia salud, ¿no? Porque no están atendiéndose a través de otros métodos. No está mal creer en eso, pero sí para mí, para ellos y para los demás, o para en general para la salud pública, sí está mal si no está mal, sí, o sea, claro, sí no es lo óptimo, ¿no? Lo que les va a hacer mejor. Entonces, me encantaría poder diseñar intervenciones para que la gente tome esas decisiones que sean más razonables o que obedezcan más a la evidencia. Creo que no le hacemos mucho caso a la evidencia, creo que nos dejamos llevar por cosas mucho más anecdóticas. Lo hemos visto con ivermectina, lo hemos visto con el dióxido de cloro. La gente no necesariamente razona, la gente tiende a confirmar sus creencias previas. Me encanta, no me encanta, me fascina el sesgo de confirmación y Claro. lo detesto a la vez, porque veo que la gente lo único que hace es, en vez de buscar la verdad, busca defender su propia verdad, y eso lo que genera es conflicto, genera decisiones que son a veces pobres para uno mismo y para los demás. Y, y, y nada, y personalmente también me gustaría poder usar las herramientas que tengo para fomentar discusiones más saludables, en realidad, entre diferentes grupos. Una de las cosas que escucho en mi propio núcleo familiar es que la clásica, ¿no? De religión y política no se habla, y de fútbol se dice. Y yo creo que al revés, puede ser muy rico hablar de política, puede ser muy rico hablar de religión, pero los humanos no estamos diseñados o cableados tal vez para hacer eso, porque inmediatamente, de nuevo, tendemos a molestarnos, a defender más nuestros propios argumentos y no necesariamente podemos tener una discusión que puede ser muy enriquecedora para todos y llegar a decisiones tal vez más consensuadas o al menos empatizar con el resto. Es difícil encontrar eso actualmente, tanto en nuestros núcleos como en las redes sociales, donde vemos que nadie está discutiendo diciendo, ah, sí, buena idea, ¿no? Me has hecho cambiar de opinión. O sea, eso es inexistente, creo, y me encantaría poder entenderlo mejor y ayudar a generar menos polarización que contribuye al extremismo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. Bacán, buenazo, buenazo. Y José, voy a ponerte incluso un poco más en el spotlight. Imagínate que, por ejemplo, pues te llama el Ministerio de Salud, ¿no? Con todo el contexto COVID en el que estamos viviendo, ¿no? Y como tú en un momento mencionabas, muchos de los problemas que existen en este entorno tienen que ver justamente con problemas de comportamiento, ¿no? O sea, sí hay temas sanitarios, lógicamente, pero también hay comportamientos de las personas. ¿Cuál sería para ti el problema que tú pondrías sobre la mesa al ministerio, ¿no? Es decir, que tenemos que atacar, que tenemos que solucionar, o que te gustaría por lo menos intentar encontrar una solución. Es una gran pregunta. Y sí, creo que podrían haber varios niveles, pero ya voy a hacer mucho floro. Ya bueno, voy a ir, y si quieres lo cortas luego. Cuando trabajé, luego del máster, tuve la gran oportunidad en realidad, que agradezco mucho, de trabajar en el Behavioral Insights Team de Public Health England. Y ahí tuve la oportunidad de colaborar en dos ensayos aleatorizados que eran sobre la adopción de un kit de testeo para VIH y también la promoción de hábitos alimenticios saludables. Entonces ahí me di cuenta no de las barreras de comportamiento, sino de las barreras institucionales, porque este equipo, a pesar de tener gran relevancia, no necesariamente tenía incluso el buy-in, o sea, de alguna manera convencidos a su propia organización. De hecho, había un equipo que era mucho más grande de marketing social. Entonces, una de las cosas sería ver qué tanto puede hacer el Ministerio de Salud, ¿no? Desde un equipo de un especialista o una consultora, en realidad, qué tantos recursos vamos a hacer para implementar una campaña a gran escala o muchas acciones. Entonces, depende mucho de la realidad de lo que se puede hacer, pero en todo caso, si me dan a elegir y dicen, José, todo se puede hacer con heurística, yo digo, ya, buenísimo. Encontremos que es una de las cosas también que solemos pensar es como, ya, de frente a intervención, pero primero hay que diagnosticar el problema. Entonces yo haría un diagnóstico rápido de cuáles son los comportamientos entre los que son necesarios para que la gente se proteja del contagio del virus, como el uso de mascarilla, el lavado de manos, la distancia personal y el quedarse en casa o no visitar a familiares en sus hogares, en espacios cerrados. Buscaría a través de una encuesta o de algunos métodos donde podamos evaluar de manera relativamente confiable estos indicadores, cuáles son en donde existe el mayor problema de comportamiento, a nivel general o tal vez por zonas específicas o por algunos segmentos, y luego ese es el que escogería. Uno de los que creo que ocurren ahorita lamentablemente, porque yo veo que la gente afuera usa mascarillas, a veces mal, a veces bien. Veo que la gente se puede lavar las manos, pero uno de los problemas que creo que ocurre, y nosotros lo detectamos en una encuesta que hicimos a nivel nacional,
es que la gente está visitando familiares. Y cuando visita familiares no necesariamente lo hacen en áreas abiertas, no en espacios abiertos, sino en espacios cerrados. Entonces ahí, a pesar de usar la mascarilla, puedes ser muy relevante, es probable que te contagies. Y yo lo que haría es buscar, diseñar alguna campaña o estrategias que apunten a que la gente minimice las visitas a familiares que actualmente ocurren. Sí, te sigo completamente, José. Efectivamente, y repito un poco lo que mencioné hace un rato, ¿no? Que de verdad cada vez me convenzo más de que la mayoría de los grandes problemas que tenemos en la sociedad, y más aún en esos contextos, como mencionaba, de temas sanitarios, de COVID, sus raíces están en problemas de comportamiento, ¿no? Y a veces nos ponemos a solucionar cosas o a plantear soluciones que quizás no atacan el problema de raíz, que suele ser un comportamiento, como por ejemplo usar las mascarillas, ir a visitar, ¿no?, familiares, amigos, lavarse las manos. O sea, todos son comportamientos que de una forma u otra tienen que ser diseñados, ¿no? Entonces, definitivamente coincido contigo. Hay varios problemas que se pueden resolver, pero definitivamente tenemos que enfocarnos en el factor comportamiento y no solamente en políticas que sean demasiado generales, que no lleguen a ese núcleo, ¿no? Es de verdad que cada vez, para mí, cuando diseño comportamientos, cada vez me queda más importante la importancia de encontrar la raíz del problema. Creo que es la parte más clave de todo el proceso de diseño, ¿no? Y bueno, entonces ya yendo al final de nuestra entrevista, siempre me da pena, me encantaría tener mucho más tiempo con los invitados y de conversar muchas cosas más, pero siempre el tiempo nos va ganando. Hay una pregunta que me encanta hacer, especialmente las personas que ya tienen experiencia aplicando los famosos nudges, ¿no? Los nudges, estos principios psicológicos, heurísticos y demás. Eh, en tu opinión, ¿no? Los nudges, ¿están sobrevalorados? ¿Hablamos demasiado acerca de los nudges? O al revés, se necesita hablar más acerca de los nudges. Cuál es tu postura al respecto? Es una buena pregunta y diría que depende del punto de referencia, es decir, que cómo se está valorando para saber si está sobre o por ahí subvalorado, subestimado. Ya se habla, se discute, ¿no? Del tema, no tanto acá, porque acá creo que ni siquiera es tan mainstream el término y la aplicación, sino afuera, Estamos ¿no? un En poco quedados, sí. Nudges, se ven Sí, como la bala de plata, no sé cómo, el Silver Bullet, y en realidad Silver Bullet, muchas sí. veces no funcionan y no funcionan para todos los problemas, muchas veces tiene un efecto reducido. Entonces yo diría que sí y no, ¿no? Una de las cosas, y ahí podemos hablar de varios elementos. Una de las cosas es cuando, nudging, pero eso es obvio, ¿no? Y por eso me gusta, de hecho, un término que es o un concepto que es el hindsight bias, ¿no? Una vez que ocurre algo, es fácil, como que creemos que es más probable nosotros que, siempre lo supimos, ¿no? Haberlo predecido. Entonces, digamos, si yo le enseño a alguien, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿cómo hacemos para que más gente done órganos? Me dicen campañas de concientización, bla, bla, bla. Y si le digo, mira esta solución, el uso de defaults, ¿no? Por ejemplo, cuando te entregan tu DNI, ¿cómo mueve el indicador de donación de órganos? Y cuando dicen, qué simple, pero siempre era obvio. Pero si no como antes no se los dije, nunca lo hubieran dicho. Entonces, muchas veces parecen obvios los nudges, pero solo cuando ya se les informaron a las personas de qué son. Entonces, en ese sentido, creo que no están sobrevalorados para nada. Creo que sí están sobrevalorados en el sentido de que se han popularizado muchos de los efectos grandes, de los más como populares. Existe un sesgo de publicación, como en otras disciplinas, en donde solo se publican aquellas intervenciones que son exitosas, pero a la vez no también, y estoy como en ida y vuelta, ¿no? No porque hay evidencia de su costo-efectividad. Muchos nudges te cuestan exactamente esto, cero, y pueden tener un impacto, usando psicología de manera práctica. También creo que podemos ver evidencia más formal. De hecho, hay un paper que salió este año, en enero, de La Viña y otro autor, en donde evalúan el impacto de dos nudge units. Una de esas es el BIT y otra que opera también en Estados Unidos. Y lo que encuentran es, evalúan todos sus ensayos o todos sus experimentos, tanto los exitosos y los no exitosos, y los comparan con otros metaanálisis que también hacen nudges, pero en un ambiente creo que es más desde la academia. Y lo que encuentran es que existe un impacto en general de estos nudges, creo que de alrededor de 8% en términos relativos, es un punto porcentual
que parece poco, pero en verdad es igual significativo, muchas veces sabiendo que estos cuestan poco o nada, y también entendiendo cuál es la lógica del experimento de la intervención. Muchas veces, como tú lo conoces, lo que se cambian son fraseos simples, ¿no? En cómo se frasea algo, se simplifica la información, se cambia una única cosa. Y hay un gran potencial del uso en ciencias de comportamiento, no en cambiar una única cosa, sino cambiar muchas cosas, o cambiar todo el contexto o el sistema en el que estamos interactuando, en el que estamos tomando decisiones, y puede tener mucho mayor impacto. Entonces, que exista evidencia acerca del bajo impacto no significa que no puede existir un mayor impacto, solo que ahorita la lógica está en experimentar con cosas pequeñas, con de manera única y particular como para ver si tienen impacto. Igual si se encuentra que lo tienen. Entonces yo creo que tienen su mérito y que no sirven para todo definitivamente, y por eso hay que probar siempre en qué contextos funcionan y en qué contextos no funcionan. Sí, interesante respuesta, José. Sí, es un tema complejo y de hecho te hago siempre esta pregunta porque justamente ahora último los nudges han sido también cuestionados por varios otros científicos profesionales que ponen, ¿no? Ponen en duda la efectividad de muchos de ellos. Y justo hace poco, hace unos años, había esto de lo que se le llama la crisis de replicabilidad, ¿no? Es decir, algunos profesionales, muchos de ellos europeos, han puesto en práctica, o sea, cogieron varios experimentos que se hicieron desde el inicio de todos estos temas de behavioral science y los replican, ¿no? O sea, tratan de replicarlos en espacios diferentes, de que fuese para ver qué tan generalizables son los efectos. Y si no me equivoco de lo que leí, de lo que pude informarme, entre 30 y 50% era el índice de replicabilidad, ¿no? Entonces, de hecho, el mensaje aquí es, claro, son principios poderosos en muchos casos, pero no son, como siempre se dice, balas de plata. Es decir, no es que porque pones un nudge en un sitio listo, o sea, soluciona el problema, ¿no? Y es bien importante que todos los que nos estamos dedicando al diseño de comportamientos tengamos eso súper claro, ¿no? Son buenas herramientas, son principios muy interesantes, hacen mucho sentido, incluso muchas veces. Sin embargo, no siempre tienen que funcionar como se espera y por eso es que hay que experimentar. Por eso es que hay que hacer estos experimentos como tú mencionabas ahí, José, que ustedes trabajan en heurística bastante. Entonces, sí, buenaza tu pregunta. Efectivamente es un tema muy complejo y con muchas vueltas, pero que también tiene partes positivas, como bien decías, ok, quizás no van a funcionar con niveles muy altos de impacto, pero igual el costo de aplicarlos es casi nulo, ¿no? Es casi nulo, o sea, es literalmente cambiar un texto, ¿no? Entonces, el beneficio de aplicarlos es muy bajo, o sea, el costo es muy bajo, al revés, ¿no? El costo es muy bajo y el beneficio es alto, ¿no? O sea, o por lo menos un poco más alto de lo que normalmente se podría esperar. Buenazo, buenazo, de verdad, gracias, José. Y ya llegando al final de nuestro programa, de verdad, antes que nada, agradecerte de acompañarnos. Ha sido, de verdad, que un súper gusto, como siempre, lo es conversar contigo y que nos puedas compartir tu experiencia. Y antes ya de cerrar, mi pregunta sería algunas palabras de sabiduría a las diferentes personas que nos están escuchando, que dicho sea de paso, siempre son, de lo que converso con las personas que me contactan, son personas con mucho entusiasmo, mucho interés por el tema de diseño de comportamientos. Y ojo que no solo en Perú, sino ya hay varias personas a nivel Latinoamérica que he podido conocer a través de los Behavioral Pills que acabamos de terminar hace poco, pero también a través del contacto directo por las redes. Entonces, ¿qué palabras, qué consejos, experiencias así de cierre finales podrías compartirle a todas las personas que nos pueden estar escuchando? Sí, gracias, Carlos. Gracias a ti por la invitación. Yo creo que hay una oportunidad importante de ser uno de los países pioneros. Creo que ya lo somos en algún sentido por algunos precedentes como el Mineulat que habíamos hablado, pero organizaciones como RIMAC, como Heurística, estamos trabajando, impulsando esta disciplina. Yo los invito, en verdad, a sumarse, ¿no? A sumarse viendo cómo pueden, interactuando con nosotros, escribiéndonos, interactuando con nuestras publicaciones. Estoy seguro que Carlos, yo, cualquiera del equipo, los equipos que dirigimos, estamos más que contentos de nutrir la discusión. De hecho, cuando nosotros lanzamos un post acerca de una idea, un concepto, nos encanta cuando alguien problematiza, ¿no? Oye, ¿y esto es así? Y no tenemos, o sea, nos encantaría poder responderle y discutir. De hecho, en algún momento hemos hablado de hacer comunidad, es algo que podemos retomar en algún momento de cómo poder hacer comunidad para generar estas discusiones. Así que cualquier cosa estamos aquí. Creo que hay una oportunidad gigante de implementar las ciencias del comportamiento
yo les quiero solo enfatizar en esto de la practicidad que tiene, de que ya existe evidencia. De alguna manera se puede ver la ciencia del comportamiento como una caja de herramientas para entender mejor a las personas y poder tener más éxito en diseño de productos, de servicios, de políticas, de cualquier iniciativa que tenga que ver con mente y comportamiento humano. Los fomentaría tener una visión un poco más amplia también de la disciplina. Ciencias del comportamiento no es nudges. De hecho, he visto una publicación reciente que los nudges, claro, más se han probado en decisiones one-off, no one-shot, de una vez, y para formar hábitos no tiende a ser tan efectivo o falta un poco explorar qué tan efectivos son a largo plazo. Hay algunas evidencias como en el ahorro de energía, pero en otras tal vez no tanto. Pero mucho del conocimiento de esto tiende a ser más intuitivo. Por ejemplo, cuando hablamos de hábitos, los 21 días, no, hay investigación que nos dice que puede tomar más de 100 días formar hábitos, pero depende también para qué actividad. ¿Qué disciplina estudia eso? Las ciencias del comportamiento. Entonces vale la pena prestarle atención. De nuevo, también otra de las cosas, para esto termino, con esto termino, es que se hablaba de que las ciencias del comportamiento no debíamos prestarles tanta atención en el contexto de la pandemia, ¿no? Que en verdad lo que se necesitaban eran políticas o iniciativas más convencionales, que fueron las que finalmente se adoptaron. Y yo creo que esto responde a una visión estrecha, ¿no? Porque las ciencias del comportamiento no debían reemplazar definitivamente las políticas que estaban, sino debían complementarlas. Para mí debió llamarse a la mesa de discusión o a la mesa de expertos a científicos del comportamiento desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque no ayudan solo a intervenir a través de NACHES para nada, sino también podían ayudar a entender por qué la gente era más proclive a actuar de una u otra manera y cuáles eran esas barreras estructurales, no comportamentales y comportamentales que podrían ayudar o estarían limitando ciertos comportamientos específicos de interés y sobre todo podían ayudar a que esas políticas tradicionales como quédate en tu casa, como ponte mascarilla, como lávate las manos, funcionen mejor. Entonces, en vez de verlo como dicotómico o esto o lo tradicional o lo innovador, en verdad la visión debería ser más convergente, ¿no? Y llegar a soluciones que puedan agarrar lo mejor que cada uno tiene que ofrecer. Y en ese sentido creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? De hacerlo con la vacunación y otras prácticas de higiene que aún se tienen que fomentar por el resto del año. Entonces, eso sería por mi parte. Muchas gracias por su tiempo y feliz de seguir conversando a través de cualquier medio por el que puedan entablar conversación, que Carlos está en LinkedIn, nosotros también, estamos en Facebook, en Instagram, así que por ahí podemos ir conversando. Perfecto, gracias José. Y para todos, no se olviden de seguir a Heurística en las redes y ya saben, pueden contactar a José cuando quieran a través de las redes. En mi caso también, siempre comento, LinkedIn para mí es mi red, digamos, en este caso más consultada. Entonces me pueden escribir y cualquier duda también pueden comentar en el espacio de los comentarios de estos videos en este canal que definitivamente daremos respuesta a todas las dudas, todas las consultas que recibimos. De verdad me encanta recibir preguntas y poder ayudarlos en lo que se pueda, ¿no? Así que llegamos al final de nuestro segundo episodio de En Vivo desde Behavioral Pills. De nuevo, muchas gracias a José Arellano por acompañarnos. José, cofundador de Heurística y profesor del programa de especialización de Economía y Comportamiento de la Universidad del Pacífico. Espero que muchos de ustedes lo puedan seguir viendo. Seguro que se lo van a cruzar en alguno que otro curso, un extraordinario profesor. Comentarles que se vienen nuevas entrevistas. Todavía tengo una larga lista de profesionales a quienes entrevistar. Tanto he comenzado primero en el plano de Perú, pero ya pronto voy a tener algunos invitados a nivel Latinoamérica, así que se viene pronto varias entrevistas por ahí, e incluso que estamos expandiendo un poquito ya también la lista a profesionales que puedan estar en España, así que vamos a abrirnos incluso a Iberoamérica. Entonces, de verdad que estoy muy contento de poder tener muchas personas que muy pronto vamos a tener el espacio de conversar. Así que para que no se lo pierdan, no se olviden de suscribirse al programa aquí abajito, ¿no? Acá hay un botoncito rojo que dice suscribirse, para que estén atentos y no se les pase la oportunidad de ver alguna de nuestras entrevistas. Y nuevamente, como decía, dejen sus comentarios si hay algo, o incluso si hay temas que quisieran que exploremos o profesionales que quisieran que contactemos, déjenmelo también en los comentarios. Y eso es. Entonces, muchas gracias, chicos. De verdad ha sido un gustazo tenerlos en el segundo episodio de En Vivo de Behavioral Pills y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.